Cuando pasamos a Honduras fue una situación bien difícil, ahí nos asaltaron, nos quitaron casi todo lo que llevábamos en Honduras. Nosotros salimos de Cuba, vendimos nuestra casa y todas nuestras pertenencias. Nos tocó vender la casa con todas las cosas dentro y reunimos en $10,000. Imagínense una casa tan grande que valía unos 60,000. Fue difícil, sí, pero en todo momento vimos el respaldo de Dios y cómo Dios fue abriendo puertas. Ahí en la frontera los hondureños nos volvieron a engañar porque nosotros queríamos entrar por la frontera y decir que queríamos pedir asilo en el país. Y pues nos engañaron en Honduras, nos dijeron que eso no era posible, que no se podía pasar por ahí. Y en fin, lo que quisieron fue sacarnos más dinero y nos entraron atravesando 2 ríos. Hola familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, señores, estamos en La Libertad. Pero qué placer y qué oportunidad Dios nos ha dado de conocer otra familia cubana. Y quizás ustedes lo conozcan porque él está en TikTok, uno de los integrantes de esta familia, y la verdad, señores, a través de esta plataforma fue donde lo conocí y me gustó mucho su humildad, y cuando yo conocí a su padre, qué amor de persona. Así que sin más, señores, se los voy a presentar algunos de ellos para que conozcan a esta familia cubana. Aquí tenemos a Samu, cubanito, como lo conocemos en TikTok, un amante del fútbol. Ajá, cabal. Y ese es el deporte nacional de aquí de El Salvador, y él ha representado también a ese departamento. ¿Sí? Ajá, La Libertad, sí. Oh, Con el, mira qué equipo información. con el equipo de creadores de contenido. Cabal. Ay, Y cuando yo lo madre. veía en los videos, yo decía, es alto, pero Ajá. sí, la realidad es que es alto, tienen una cancha bien cerquita para Sí, entrenar. ajá, ¿verdad? acá cerca. Ahí estaba mirando. Entonces aquí tenemos a su padre, Placer siervo del saludarles. señor. Su nombre es Elier, Elier. Y familia juntos tienen el emprendimiento de hacer comida cubana. Yo sé que a ustedes los salvadoreños les encanta, miren aquí, les encanta probar cosas diferentes y en especial la comida cubana. Así que vengan al sazón cubano aquí en La Libertad, familia. Ahí abajo Oh, pero les voy a miren estar el dejando nombre, los Dasmerie Benecer. Hasta aquí mi Dios nos ha madre. ayudado. Gloria a Dios, qué bueno. Sí. Entonces ahí les voy a estar dejando la dirección exacta de este lugar, familia, para que se pasen por aquí. Pero quiero que nos cuenten un poquito acerca de su historia, ¿saben? Porque muchas personas sí nos preguntan cómo llegamos a El Salvador, porque incluso en Cuba yo hice una entrevista y casi nadie conocía de El Salvador, Ajá. pensaban que era Cristo. Ajá, Entonces cabal. cuéntanos un poquito, sí. Pues nosotros salimos de Cuba, vendimos nuestra casa y todas nuestras pertenencias para poder salir. Somos una familia, mi mamá, mi papá, 2 hermanas, un hermano. Salí con mi esposa y tenía un hijo en ese momento. Y pues nos tocó vender la casa para poder salir, ya que para ir hacia, ese es mi hijo mayor, Sí. para ir a Nicaragua los pasajes están en más de $1,000. Y entonces sabe que conseguir ese dinero en Cuba es súper complicado. Entonces nos tocó vender la casa con todas las cosas y reunimos en $10,000. Imagínense una casa tan grande que valía unos 60,000. Pero Wow. como todas las casas han bajado de precio Porque por la todos misma quieren salir. migración, ajá, Ujú. en $10,000 solo pudimos venderla, una casa de 2 pisos. Y pues lo perdimos todo y fuimos rumbo hacia Nicaragua. Allá vivimos 6 meses en Nicaragua. Ah, bueno. Y intentamos hacer vida en Nicaragua, pero la verdad sí fue algo complicado. Era difícil conseguir trabajo, no había tanto. Y en emigración no nos querían dar papeles, cada vez que íbamos nos decían una historia diferente. O sea, en fin, nunca pudimos legalizarnos allá, siempre prorrogamos la visa que teníamos, pero ya se venció el límite y teníamos que salir del país. Nuestra meta era llegar a Estados Unidos, pero cuando pasamos a Honduras fue una situación bien difícil, ahí nos asaltaron, nos quitaron casi todo lo que serio? llevábamos en Honduras, nos quitaron casi todo el dinero y fue una situación bien, nos sentimos bien mal y ya pensamos, la verdad, que nos íbamos a morir o nos iba a pasar algo porque nos Wow. rodearon así. Y en con lugar. un niño. Ajá, y con un niño pequeño. Y muchacha, porque iba mi mujer, iban mis 2 hermanas, mi mamá, y nos dio un poco de miedo. Y entonces ahí también ya nos quedamos prácticamente sin dinero. Y pues mi papá tenía unos amigos acá en El Salvador por la iglesia y se contactó con ellos porque era el único lugar que teníamos para llegar, que tuviéramos gente Y un conocida. poquito más cerca, ¿va? Ajá, y de Honduras acá un Ujú. poquito más cerca. Y mi papá llamó y pues vimos también noticias de Bukele y todo el cambio que había dado el país, la seguridad que había ahora en el país. O sea, eso fue en el 2023. Ajá, 2023. Y pues de ahí en Honduras nos desviamos y entonces venimos a querer ir a buscar la frontera de El Salvador. Ahí en la frontera los hondureños nos volvieron a engañar porque nosotros queríamos entrar por la frontera y decir que queríamos pedir asilo en el país. Y pues nos engañaron en Honduras, nos dijeron que eso no era posible, que no se podía pasar por ahí. Y en fin, lo que quisieron fue sacarnos más dinero y nos entraron atravesando 2 ríos. Y con los niños cargados, imagínense. Fue algo también, una situación bien peligrosa, igual desconfiados porque son gente que no conocíamos y no sabíamos qué podía pasar con nosotros. Pero bueno, teníamos la fe en Dios de que todo iba a salir Amén, bien. amén. Y pues gracias a Dios llegamos aquí a la tierra de El Salvador. Después de ahí de la frontera fuimos trasladados a San Miguel, que ahí es donde estaban los amigos de mi papá. Y ahí estuvimos viviendo 8 meses.
No, 5 meses. 5 meses. Entonces vamos a dejar que esa partecita nos la cuente Elier por aquí. Espérate. Mira, en esta parte es muy importante algo. Es la fe que ellos mantuvieron en Dios, porque realmente pasaron por pruebas bastante difíciles. No sabemos, por ejemplo, nosotras que también creemos en Dios, en ese momento cómo hubiésemos reaccionado ante eso. Pero el mantener la fe, el saber que Dios está al control de cada situación, y estoy segura que quizás ustedes en ningún momento le desearon mal a esas personas que le habían hecho mal, ¿verdad? No. Entonces es algo importante. Tenemos aquí una historia de vida de esta familia y una historia muy importante que tenemos muchas enseñanzas que aprender. Recuerden, amigos, tener la fe puesta en el Dios verdadero es muy importante para esos momentos difíciles que tenemos que pasar en la vida. Amén, así es. Entonces, Elier, cuéntanos un poquito de ese tiempo que estuvo viviendo en San Miguel, la ciudad más caliente de aquí de El Salvador. ¿Sabe? Al llegar aquí, como decía Samu, ya venían prácticamente sin dinero. Entonces, ¿cómo hicieron para sobrevivir todo ese tiempo? A ver, primero decir que realmente fue un acto de fe, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces la travesía la gente la hace con coyote. Alguien que te guíe, nosotros no teníamos coyote, y menos pagar un coyote, porque no teníamos la economía. Realmente fue todo una travesía de fe. Pero bueno, gracias a Dios llegamos a San Miguel con los pastores amigos. Entonces ellos nos llevaron a un cantón, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Está a las afueras de San Miguel. Eso se llama La Unión, creo. El Tempisque. Así se llamaba ese cantón. Y nos dieron una casa que es como una hacienda, pero estaba deshabitada, ¿viste? Tuvimos que baldear toda la casa, limpiar todo y acomodarnos, pero bueno, no teníamos cama, no teníamos nada. Nos tocó dormir los primeros días en el piso, tirando sábanas, toallas, colchonetas. Entonces, así empezó todo. Pero gracias a Dios, estábamos ahí con una gran expectativa. Uno conoce a Dios por mucho tiempo y uno sabe que Dios nunca deja de sorprendernos. Así que estuvimos ahí y decidimos ya presentarnos a la ONG, que se llama ACNUR. Sí. Primero teníamos miedo, ¿no? Porque decíamos, wow, ¿qué hacemos? Nos presentamos y ¿qué va a pasar? Pero bueno, el pastor dijo, preséntese para que estén legal ya en este país. Fuimos a la ACNUR y gracias a ahí empezó todo el proceso. Ellos tomaron nuestro caso, nos dieron ayuda económica por 3 meses, que ahí fue cuando nos alquilamos ya en la ciudad de San Miguel con esta ayuda económica que nos dieron ellos. Llegó una casa con baño, con todas las comodidades y bueno, y empezamos a ir a la iglesia. Así que ahí uno empezó a ver la mano de Dios realmente. Fue difícil, sí, pero en todo momento vimos el respaldo de Dios y cómo Dios fue abriendo puertas, abriendo puertas, abriendo puertas. La ACNUR, magnífico el trato. La ayuda, siempre llamaban, preguntaban cómo estábamos, si nos sentíamos amenazados, si estaban en algún peligro. Y realmente fue una bendición la ACNUR, la ONG, y también los pastores, que hay que nombrarlos a ellos, que Saúl, ellos son abogados y son pastores, también nos ayudaron mucho, nos dieron las primeras ropas, los primeros toallas, sábanas. Así que, Yo lo vi. gracias a Dios, ahí comenzó todo y uno comenzó a ver ya el respaldo. Así que se fueron los primeros 5 meses ahí en San Miguel. Realmente bonito, a la misma vez preocupante, con temor, pero viendo la mano de Dios en todo tiempo. Y ya empezamos entonces a venir a San Salvador por los trámites de migración. Entonces como que había que estar viniendo constantemente y era muy caro para nosotros, una familia bien grande, éramos 8. Y con 2 cubanos más que habían, sí. 8 cubanos y habían 2 más cubanos con nosotros, que estaban con nosotros y teniendo que estar viajando. Por ende decidimos trasladarnos para acá. Entonces otro pastor amigo nos dio hospedaje 1 mes en San Salvador, pero era en un local que donde tenían un negocio de pupusa y ahí no se podía estar. Entonces nos alquilamos después en Apopa. Fuimos a Apopa, tuvimos 2 meses en Apopa porque la casa tampoco tenía muchas condiciones. Después nos fuimos para Villa Constitución, ya que un pastor amigo de Canadá nos cubrió un alquiler por 6 meses. Gloria a Dios por eso. 6 meses y nos dijo, busquen una casa que tenga mejores condiciones. Nos fuimos para Villa Constitución, seguimos yendo a la iglesia, vendiendo comida también en Constitución. Y así fuimos saliendo adelante, ¿viste? Viendo la mano de Dios, viendo el respaldo. Hasta que hace 6 meses, no Samuel, sí, 6 meses, nos acaban de otorgar esta iglesia, que no tenía pastor acá en Chamico, y nos trasladamos para acá hace 6 meses. Qué bueno. Entonces, como ven, es toda una historia de fantasía, de ver la mano de Dios, de preocupaciones, de alegrías de momento. Entonces, le damos gracias a Dios por esa fidelidad. Amén. Entonces, Creo que es muy importante resaltar en esta parte de acá
vuelvo y repito, esa fe en Dios, porque ustedes pudieron haber perdido la vida, alguno de ustedes o algo así. Sin embargo, a pesar de las pruebas, Dios lo cuidó a cada uno de ustedes, porque viajar con tantas personas y tantos cambios de lugares, de verdad que eso solamente la mano de Sí, Dios para solamente. estar con ustedes todo momento. Yo recuerdo que le dije a alguien en Nicaragua que íbamos a salir la travesía y lo primero que preguntó, ¿llevan coyote? Y cuando dijimos no, puse una cara como de preocupación, ¿no? Sí, Vaya, sí. vaya. Como diciendo, wow, sin coyote. Es que le creímos a Dios y entonces... Y Amén. una preguntita, Sí, sí. esta por lo menos la última que yo le voy a hacer. El asunto de la comida, de cocinar comida cubana. ¿Cómo? ¿Ya ustedes? Porque a mí me motiva mucho esa decisión de ustedes de optar por la comida como un negocio familiar, porque veo que es familiar. Ajá. ¿Ustedes venían ya con ese negocio de Cuba o fue una decisión que tomaron acá? ¿Cómo fue? No, fue una decisión que tomamos acá. A ver, como hemos estado buscando trabajo y por nuestros documentos legales, ¿no? Los trámites, no es fácil encontrar realmente trabajo. A no ser a veces que yo encontré alguna oportunidad en la construcción. Pero un trabajo ya estable, en una empresa, algo así, ha sido difícil por la legalidad de los papeles, que todavía no ha salido, porque solamente tenemos residencia temporal. Y cuando vamos a un lugar no nos dan así el trabajo. Entonces yo en la construcción, pero en la construcción me llamaban un mes cuando hacía falta y ya después que no hacía falta porque el trabajo era como más lento, Sí. no hacía falta más gente, me sacaban porque no estaba oficialmente como plantilla, por decir así, ¿no? Y de ahí se nos ocurrió abrir el negocio de comida cubana, ya que yo soy cocinero. Yo fui cocinero del seminario en ahora Cuba. sí. ¿En Por serio? sí, por muchos años fui cocinero en el seminario. Ese fue En mi el primer... seminario usted es bautista. No, de la Alianza Cristiana y Misionera en Cuba, Oh, ya. En La Habana está. en La Habana, sí. Ahí mismo en San Miguel. Oh. Entonces yo era cocinero o soy cocinero. Y de ahí mi hijo me dijo, papi, ¿por qué no empezamos el negocio de comida? Vamos a probar. Y vino la idea de hacer comida cubana. Y que empezó en San Miguel, no empezó aquí, realmente empezó en San Miguel. bueno. Y en San Ya. Miguel, allá fue donde más comida cubana vendimos y tuvimos muchos clientes. De tal manera que cuando nos fuimos prácticamente lloraban. Ay, ¿cómo que se van a ir? Sí, Pero muy bien Sí. eso de pero fue por la de necesidad, cocinar. ¿viste? Al no Ah, tener sí. un trabajo fijo y cada vez que encontraba un trabajo eran 15 días o un mes y ya me volvían a soltar porque hasta que me llamaran yo dije que va, voy a hacer algo que sea fijo. Claro. Y de ahí se nos ocurrió la comida cubana. Ay, qué bueno. Sí, Muy- sí. Vaya, entonces nosotros, familia, vamos a probar la comida cubana aquí en El Salvador. Así que quédense hasta el final de este video y no olviden regalarnos su like y pasen por aquí para que prueben ustedes también pues algo de nuestra cultura. Por atrás, una casa de ventanas y el Eso es algo que me ha gustado mucho acá los tostones. Es que no se ve, No se ve. se ve. Señores, pues ha sido un placer haber estado en este lugar. De hecho, el lugar nos encantó. Aquí se respira una paz, una tranquilidad, pero también es muestra de que la presencia de Dios pues está en este lugar. Y agradecemos muchísimo el haber probado la comida cubana. Señores, los tostones, se los recomiendo. Los precios de los platos están buenísimos. Así que pasen por aquí. Nuevamente les digo que allí debajo les voy a estar dejando la dirección de este lugar. O no, más bien es para pedidos, ¿va? Así Sí, que a través de tu número de WhatsApp, entonces te pueden hacer los pedidos en esta zona que es La Libertad. La Libertad. Familia, de verdad, qué lindo se siente conocer a tus paisanos, que saber que pudieron llegar hasta este país que nos ha abierto las puertas a todos, de verdad es un placer y vamos a dejar que él nos diga algo. Pues también yo estoy muy agradecido de pasar tiempo con cubanos, ya lo necesitaba porque tengo mi familia, pero siempre conocer cubanos nuevos y se pasa bien y en los temas de conversación podemos hablar de nuestro país, de nuestra gente, recordar cosas de Cuba y la verdad ha sido un momento bien bonito y les agradezco porque hayan podido venir a visitarnos y bueno, ojalá y se repita otra vez y tal vez yo pueda ir a visitarlo también a ustedes allá a donde ustedes viven y pues Amén. muchas gracias por la visita. Y sin más, nos vemos familia diciendo nuestro saludo que nos caracteriza. 1, 2 y 3. ¡Qué bola, Cere!